Hola, amigos del canal de historias emocionantes. Bienvenidos a una nueva historia que los va a dejar con la boca abierta. Hoy les traigo un relato lleno de traición, lucha y un giro final que nadie vio venir. Si te gustan las historias reales, que te hacen sentir, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Comenta abajo qué esperas de esta historia. Clara tenía 35 años y vivía en un pequeño pueblo al sur de España, un lugar donde las calles empedradas parecían susurrar historias de generaciones pasadas. El sol quemaba los campos de olivo durante el día, y por la noche, una brisa fresca traía el aroma de jazmín desde los patios traseros. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida y las conversaciones en la plaza eran el corazón de la comunidad. Clara, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado y sus manos siempre ocupadas, era una figura querida entre los vecinos. No era solo una costurera, era una artista, alguien que transformaba pedazos de tela en sueños. Pero su propio sueño, el que había llevado en el corazón desde niña, estaba a punto de enfrentarse a una prueba que nadie podría haber imaginado. Desde muy pequeña, Clara supo que quería algo más que la vida sencilla que el destino parecía haberle asignado. Nació en una familia humilde, la menor de 3 hermanas, Elena, Sofía y ella. Su madre, Carmen, era una mujer de carácter fuerte, pero con el rostro marcado por años de trabajo arduo. Había criado a sus hijas sola tras la muerte de su esposo, un carpintero que dejó poco más que recuerdos y deudas. Carmen cosía para mantener a la familia, y Clara, desde los 5 años, la observaba fascinada mientras la aguja de la vieja máquina de coser subía y bajaba como si tuviera vida propia. «Mamá, algún día voy a tener mi propia tienda», decía Clara, con los ojos brillando como estrellas. Carmen sonreía, pero en su mirada había una sombra de preocupación. Sabía que los sueños, en un lugar como aquel, eran frágiles, como un hilo que podía romperse con un tirón. Clara creció entre retazos de tela y agujas. A los 10 años, su madre le enseñó a coser a mano. No era solo un oficio, era una forma de contar historias. Cada puntada era un verso, cada vestido, una poesía. Clara aprendió a coser con precisión, a bordar iniciales en pañuelos, a remendar pantalones gastados por el trabajo en el campo. A los 15, ya era conocida en el pueblo por su talento. Las vecinas llevaban sus telas más preciadas a Clara, confiando en que ella las transformaría en algo hermoso. «Tienes manos de ángel», le decía doña Mercedes, una anciana que siempre pedía que le cosiera vestidos para las fiestas del pueblo. Clara sonreía tímidamente, pero en su interior sentía un orgullo que la hacía soñar más alto. Sin embargo, la vida no era un cuento de hadas. Cuando Clara tenía 20 años, su madre enfermó. Fue un golpe duro. Carmen, que siempre había sido el pilar de la familia, se debilitó rápidamente. Clara dejó de lado sus sueños para cuidarla, pasando noches en vela junto a su cama, sosteniendo su mano mientras la fiebre la consumía. «No dejes de soñar, mi niña», le dijo Carmen en sus últimos días, con una voz tan débil que apenas se escuchaba. Clara asintió, pero no pudo contener las lágrimas. Cuando su madre falleció, el mundo de Clara se oscureció. Elena, la mayor, ya estaba casada con Marcos, un hombre de mirada fría y ambiciones dudosas. Sofía, la hermana del medio, se había mudado a la ciudad, buscando una vida mejor. Clara se quedó sola en la vieja casa familiar, con sus recuerdos, y un sueño que parecía más lejano que nunca. A pesar del dolor, Clara no se rindió. Trabajó incansablemente, cosiendo para los vecinos, ahorrando cada céntimo. Vivía en una pequeña casa al borde del pueblo, con paredes de adobe y un tejado que dejaba pasar el frío en invierno. Cada noche, después de un día largo, se sentaba, frente a su máquina de coser, una reliquia que había heredado de su madre. Bajo la luz de una lámpara vieja, cosía mientras imaginaba su tienda, un lugar lleno de colores, con telas colgadas como obras de arte, un espacio donde cada cliente se sintiera especial. El rincón de Clara, así lo llamaría.
Ese nombre era su faro, su razón para levantarse cada mañana. El pueblo, aunque acogedor, no estaba exento de dificultades. La economía local dependía de las cosechas, y los últimos años habían sido duros. Las sequías habían golpeado los campos, y muchos vecinos apenas tenían dinero para lo esencial. Clara, sin embargo, nunca cobraba de más. A veces, aceptaba un cesto de naranjas o un pan casero como pago. No se trata solo de dinero, decía, se trata de hacer feliz a alguien. Esa generosidad le ganó el cariño de la comunidad, pero también despertó envidias. Algunos murmuraban que Clara era demasiado soñadora, que una mujer sola no debería aspirar a tanto. Otros, como Marcos, su cuñado, veían su éxito con ojos codiciosos. Marcos era un hombre que siempre parecía estar planeando algo, alto, con una barba descuidada y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tenía una reputación dudosa en el pueblo. Había intentado varios negocios, una ferretería, un pequeño bar, pero todos habían fracasado. Elena, su esposa, lo defendía con uñas y dientes, pero Clara siempre había sentido una incomodidad en su presencia. Marcos tenía una manera de mirarla, como si estuviera calculando cuánto valía. Cuando Clara empezó a hablar de su sueño, de abrir una tienda, Marcos se burló. ¿Una tienda? ¿En este pueblo? Clara, no seas ingenua, le dijo una tarde mientras compartían un café en la casa de Elena. Clara apretó los labios y no respondió, pero sus palabras dolieron como un pinchazo. Elena, por otro lado, era un enigma. Como hermana mayor, siempre había sido la líder de las tres. Era alta, con el cabello oscuro y una presencia que imponía respeto, pero también había algo amargo en ella, una sombra de resentimiento que Clara nunca entendió del todo. Cuando eran niñas, Elena cuidaba de Clara y Sofía, pero también las controlaba, como si quisiera ser la única en brillar. Con los años, esa necesidad de control se transformó en celos. Elena nunca lo admitiría, pero el talento de Clara, su capacidad para conectar con la gente, la molestaba. Siempre fuiste la favorita de mamá, le dijo una vez, en un momento de furia. Clara no respondió, pero esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. A los 30 años, Clara decidió que era el momento de dar el gran paso. Había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño local en el centro del pueblo, justo al lado de la plaza donde los sábados se instalaba el mercado. Era un espacio modesto, con paredes blancas y un escaparate grande que dejaba entrar la luz del sol. Clara lo vio y supo que era perfecto. Pasó meses renovándolo con sus propias manos. Pintó las paredes de un suave tono crema, colgó cortinas que ella misma cosió, y construyó estantes de madera con la ayuda de un vecino carpintero. Cada clavo, cada pincelada, era un acto de amor. Cuando por fin colgó el letrero que decía «El Rincón de Clara», sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. Esa noche, sola en el local vacío, se sentó en el suelo y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Lo había logrado. El día de la apertura fue un evento en el pueblo. Los vecinos acudieron curiosos, trayendo flores y dulces caseros. Doña Mercedes, con su vestido nuevo, fue la primera en entrar. Clara, esto es un sueño hecho realidad, le dijo, abrazándola. Los niños corrían entre las perchas, las mujeres admiraban las telas, y hasta los hombres, que rara vez se interesaban por la moda, felicitaban a Clara por su valentía. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que pertenecía, que su trabajo tenía un propósito, pero no todos compartían su alegría. Marcos y Elena llegaron tarde a la apertura. Clara los vio entrar, con sus rostros serios, casi fuera de lugar entre la alegría de los demás. Elena apenas miró las telas, y Marcos se quedó en un rincón, observando todo con esa mirada calculadora que tanto incomodaba a Clara. Bonito lugar, dijo finalmente, pero su tono era frío, casi sarcástico. Demasiado bonito para este pueblo, ¿no crees? Clara intentó ignorarlo, pero algo en sus palabras la hizo estremecer. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Clara estaba recogiendo, Elena se acercó. Ten cuidado, Clara, la gente
Envidia lo que brilla demasiado. No era un consejo, era una advertencia. Días después, Clara recibió una visita inesperada. Era Marcos, solo. Entró al local con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara, tenemos que hablar, dijo, sentándose sin ser invitado. Este local es una gran oportunidad, pero no creo que sea solo para ti. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Marcos se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Elena y yo pensamos que deberíamos ser socios. Después de todo, somos familia, pero si no aceptas, bueno, todo te lo vamos a quitar. Sus palabras fueron como un golpe. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Era una broma? ¿Una amenaza? No lo sabía, pero en ese momento, su sueño, ese sueño por el que había luchado toda su vida, se sintió más frágil que nunca. Clara siempre había visto a su familia como un refugio, aunque imperfecto. Elena, su hermana mayor, y Marcos, su cuñado, eran las únicas personas cercanas que le quedaban en el pueblo. Sofía, la hermana del medio, se había ido a la ciudad, años atrás, buscando una vida diferente, dejando a Clara con la responsabilidad de mantener viva la memoria de su madre, Carmen, en aquel lugar lleno de recuerdos. Aunque Elena y Marcos vivían a pocas calles de distancia, la relación entre ellos y Clara siempre había sido tensa, como un hilo estirado al límite, a punto de romperse. Pero Clara, con su corazón generoso, nunca imaginó que la traición vendría de aquellos que compartían su sangre. Todo comenzó una mañana soleada, pocos meses después de la apertura de El Rincón de Clara. La tienda estaba empezando a ganar popularidad. Las mujeres del pueblo llegaban con telas que habían guardado durante años, pidiéndole a Clara que las transformara en vestidos para bodas, bautizos o simplemente para sentirse especiales. Los niños corrían entre las perchas, riendo, mientras Clara les regalaba retazos de tela para que jugaran a ser diseñadores. La tienda no solo era un negocio, era un lugar de encuentro, un espacio donde las historias del pueblo se cosían, junto con las puntadas de Clara. Pero ese éxito, aunque modesto, no pasó desapercibido para Marcos. Marcos era un hombre que vivía de apariencias. Siempre hablaba de grandes planes, de negocios que lo harían rico, pero sus proyectos siempre terminaban en fracaso. Había intentado abrir una ferretería que cerró en menos de un año, y luego un pequeño bar que apenas atrajo clientes. En el pueblo, algunos lo llamaban el soñador fracasado, aunque nunca en su cara. Marcos tenía un carácter volátil, y su sonrisa escondía una ambición que a veces rayaba en la codicia. Cuando Clara abrió su tienda, Marcos comenzó a visitarla con más frecuencia, siempre con una excusa: traer un café, preguntar por Elena, o simplemente pasar a ver cómo estaba. Pero Clara notaba algo en su mirada, una chispa de envidia, que la incomodaba. Una tarde, mientras Clara ordenaba rollos de tela en el mostrador, Marcos entró con una carpeta bajo el brazo. Clara, tenemos que hablar de algo importante, dijo, con un tono que no admitía réplica. Clara, agotada tras un día largo, le ofreció una silla y un vaso de agua, tratando de mantener la calma. Marcos se sentó, abrió la carpeta y sacó un montón de papeles. Mira esto, dijo, deslizando un documento hacia ella. Era un contrato, lleno de términos legales que Clara apenas entendía. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Marcos sonrió, pero no era una sonrisa amable. Es un acuerdo. Tú me debes dinero, Clara, dinero que usaste para comprar este local. Y si no pagas, bueno, este local pasa a ser mío. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eso es mentira, exclamó, con la voz temblando. Nunca te pedí dinero, Marcos. Todo lo que tengo aquí lo gané con mi trabajo. Pero Marcos no se inmutó. Sacó más papeles, facturas falsas, recibos con su firma que ella nunca había visto, un contrato que supuestamente había firmado años atrás. Todo estaba cuidadosamente manipulado, como si Marcos hubiera pasado meses planeando cada detalle. Clara, no seas ingenua, nadie va a creerte. Firma aquí, y compartimos. El local es lo mejor para todos.
Clara lo miró, incrédula. Su cuñado, el esposo de su hermana, estaba intentando robarle su sueño. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en su pequeño taller, rodeada de telas y agujas, con los documentos de Marcos sobre la mesa. Las lágrimas caían sobre las páginas, emborronando la tinta. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó las palabras de su madre: no dejes que nadie apague tu luz, Clara. Pero ahora, esa luz parecía desvanecerse. Intentó hablar con Elena, esperando que su hermana la defendiera, pero cuando fue a su casa, Elena la recibió con frialdad. Marco solo quiere lo que es justo, dijo, sin mirarla a los ojos. Tú siempre has tenido todo fácil, Clara. Nosotros también merecemos algo. Esas palabras fueron como un cuchillo. Clara se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a Marcos, su propia hermana estaba en su contra. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia. Clara recibió una notificación legal, una carta oficial que la citaba a un juzgado. Marcos había presentado una demanda, afirmando que el local le pertenecía por una deuda impaga. Clara no tenía dinero para contratar un abogado, sus ahorros se habían ido en la tienda, y las ganancias apenas cubrían los gastos del día a día. Cada noche, mientras cosía bajo la luz tenue de su lámpara, sentía que su sueño se deshacía como una tela mal cosida, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Recordó a un viejo amigo de la escuela, Javier, que ahora era abogado en una ciudad cercana. Con un nudo en el estómago, lo llamó. Javier, necesito ayuda, le dijo, con la voz quebrada. No te preocupes, Clara, vamos a pelear, respondió él, sin dudar. Javier llegó al pueblo unos días después. Era un hombre tranquilo, con un rostro amable y una determinación que inspiraba confianza. Escuchó la historia de Clara, revisó los documentos falsos y frunció el ceño. Esto es un intento de fraude, Clara, pero no será fácil. Marcos y Elena tienen todo bien planeado. Juntos, comenzaron a reunir pruebas, recibos de los ahorros de Clara, testimonios de vecinos que sabían cuánto había trabajado para abrir la tienda, cualquier cosa que pudiera demostrar que Marcos estaba mintiendo, pero el tiempo corría en su contra, y el juicio estaba cada vez más cerca. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo mismo reflejara el peso que Clara llevaba en el corazón. Se levantó temprano, apenas habiendo dormido. Frente al espejo, se miró fijamente, intentando encontrar la fuerza que su madre, Carmen, siempre le había dicho que tenía. Sus manos temblaban mientras se ponía un vestido sencillo, uno que ella misma había cosido años atrás para una ocasión especial. Hoy, ese vestido era su armadura. No dejes que te quiten tu luz, Clara, se dijo a sí misma, repitiendo las palabras de su madre, pero mientras se dirigía al juzgado, en el centro del pueblo, sentía que esa luz estaba a punto de apagarse. El juzgado era un edificio antiguo, con paredes de piedra que parecían absorber el sonido, haciendo que cada paso resonara como un eco. Clara entró, acompañada por Javier, su abogado y amigo de la infancia. Javier, con su traje impecable y su voz tranquila, era como un ancla en medio de la tormenta. Respira, Clara, ¿estamos juntos en esto?, le dijo, apretándole el brazo. Clara asintió, pero su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la sala lo escucharan. Frente a ella, al otro lado del pasillo, estaban Marcos y Elena. Marcos, con su postura confiada y esa sonrisa que Clara había aprendido a odiar, parecía seguro de su victoria. Elena, en cambio, evitaba su mirada, con los ojos fijos en el suelo. Clara quiso acercarse, preguntarle por qué, pero Javier la detuvo. No ahora, Clara, mantén la calma. La sala del juzgado estaba llena de rostros familiares. Algunos vecinos habían acudido, curiosos por el drama que había sacudido el pueblo. Doña Mercedes, la anciana que siempre alababa las costuras de Clara, estaba en la primera fila, con una expresión de apoyo. Otros, sin embargo, miraban con desconfianza, susurrando rumores que Marcos había esparcido, que Clara no era de fiar, que había engañado a su familia. Cada murmullo era como una aguja clavándose en el pecho de Clara,
pero ella se obligó a mantenerse erguida. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas y una expresión severa, entró en la sala. Su presencia imponía respeto, y el silencio se apoderó del lugar. Comencemos, dijo, con una voz que resonó como un martillo. Marcos y Elena, representados por un abogado que parecía tan astuto como ellos, fueron los primeros en hablar. El abogado presentó una pila de documentos, facturas, contratos, recibos, todos cuidadosamente falsificados para hacer parecer que Clara había pedido prestado una suma exorbitante a Marcos para comprar el local. Mi cliente, Marcos García, solo reclama lo que le pertenece por derecho, dijo el abogado, con un tono que destilaba arrogancia. Clara Fernández no solo incumplió un acuerdo financiero, sino que ha actuado con mala fe, intentando quedarse con una propiedad que no le corresponde. Clara sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra era como un golpe, y la confianza de Marcos, que la miraba desde el otro lado de la sala, la hacía sentir pequeña. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Eso no es verdad, murmuró, pero el juez la interrumpió. Señora Fernández, hablará cuando sea su turno. Javier puso una mano en su hombro, susurrándole, tranquila, Clara, vamos a desmontar esto. Pero en ese momento, parecía imposible. Los documentos eran convincentes, las firmas parecían reales, y la historia que Marcos había tejido era tan detallada que incluso Clara comenzó a dudar de sí misma. ¿Y si había firmado algo sin darse cuenta? ¿Y si, de alguna manera, había cometido un error? Cuando llegó el turno de la defensa, Javier se levantó con una calma que contrastaba con el caos interno de Clara. Comenzó a cuestionar los documentos, señalando inconsistencias, fechas que no coincidían, firmas que parecían demasiado perfectas, facturas que no tenían sentido en el contexto del pueblo. Pero el verdadero golpe vino cuando sacó un pequeño dispositivo de su maletín. Con el permiso de la corte, me gustaría presentar una prueba clave, dijo Javier, con una voz firme que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante. Era una grabación, obtenida días antes, cuando Clara, desesperada, había confrontado a Elena en privado. Clara no había planeado grabar la conversación. Todo ocurrió por casualidad. Había ido a casa de Elena, con la esperanza de entender por qué su hermana la había traicionado. ¿Por qué me haces esto?, le preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Elena, creyendo que estaban solas, dejó caer su máscara. Porque siempre tuviste más que yo, Clara. Mamá te quería más, el pueblo te quiere más, y ahora tienes esa tienda. ¿Por qué siempre tienes que ser tú la que brilla? Sus palabras, llenas de amargura, quedaron grabadas en el teléfono de Clara, que había olvidado que estaba encendido en su bolsillo. Cuando Javier reprodujo la grabación en la sala, el silencio fue absoluto. Los lunches de Clara se mezclaron con los murmullos de los vecinos. Elena palideció, y Marcos, por primera vez, pareció nervioso. El juez frunció el ceño, ajustándose las gafas. Esto cambia las cosas, dijo, con una voz que no revelaba emociones. Pero Clara sabía que algo había cambiado. Por primera vez en ese día, sintió un destello de esperanza. Pero, ¿sería suficiente para salvar su sueño? Si esta historia te está atrapando, no te despegues y suscríbete para más historias como esta. Comenta abajo qué crees que pasará y sigamos con esta lucha. El juez anunció un receso, y la sala se llenó de murmullos. Clara sintió que el mundo se detenía, sus manos temblaban, y su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. La grabación que Javier había presentado, con las palabras crudas de Elena admitiendo su envidia, aún resonaba en su mente. Porque siempre tuviste más que yo. Esas palabras, dichas con tanto veneno, habían atravesado el silencio del juzgado como un relámpago, y Clara no podía dejar de preguntarse si serían suficientes para salvar su sueño. Mientras los presentes abandonaban la sala para el receso, Clara se quedó sentada, con la mirada perdida en las vetas de madera del banco frente a ella. Javier, a su lado, le apretó la mano con suavidad. Lo estamos logrando, Clara. Mantén la fe, le dijo, con esa calma que siempre la sorprendía. Pero Clara no estaba tan segura.
Había visto la mirada de Marcos, esa chispa de desafío que no se apagaba, y sabía que no se rendiría fácilmente. El pasillo fuera de la sala era un caos controlado. Los vecinos del pueblo, que habían acudido al juicio por curiosidad o lealtad, formaban pequeños grupos, susurrando teorías sobre lo que acababan de escuchar. Doña Mercedes, con su bastón y su vestido cuidadosamente cosido por Clara, se acercó a ella. «Hija, esa grabación fue un regalo del cielo», dijo, con los ojos brillando. «No dejes que esos dos te quiten lo que es tuyo». Clara intentó sonreír, pero el peso de la situación la aplastaba. Cada paso que había dado para llegar hasta ese momento, los años de ahorro, las noches sin dormir, las puntadas que cosían no solo tela, sino su esperanza parecía estar en juego. ¿Y si el juez no creía en la grabación? ¿Y si Marcos tenía otro truco bajo la manga? Mientras esperaba, Clara no pudo evitar recordar el día en que abrió el rincón de Clara, la emoción de colgar el letrero, el abrazo de los vecinos, la sensación de que, por fin, había construido algo suyo. Ahora, todo eso pendía de un hilo. Javier, notando su angustia, la llevó a un rincón más tranquilo del pasillo. «Clara, escúchame», dijo, mirándola a los ojos. «Esa grabación no solo demuestra que Elena mintió, muestra quién eres tú, alguien que ha luchado por todo lo que tiene. El juez lo verá». Clara asintió, pero las dudas seguían girando en su cabeza como una tormenta. ¿Y si perdía la tienda? ¿Y si todo su trabajo, todos sus sueños, se desvanecían por la codicia de su propia familia? El receso terminó, y la sala volvió a llenarse. Clara tomó su lugar junto a Javier, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Marcos y Elena estaban al otro lado, pero algo había cambiado. Elena, que durante todo el juicio había evitado los ojos de Clara, ahora parecía más pequeña, como si la grabación hubiera roto algo dentro de ella. Marcos, sin embargo, mantenía su postura desafiante, susurrando algo al oído de su abogado. Clara se preguntó qué estarían planeando. ¿Tendrían otra mentira preparada? ¿Otro documento falso? La incertidumbre la consumía, pero no había tiempo para dudar. El juez volvió a entrar, ajustándose las gafas, y el silencio se apoderó de la sala. Después de revisar las pruebas presentadas, comenzó el juez, con una voz que resonó como un martillo. «Es evidente que los documentos proporcionados por el señor Marcos García y la señora Elena Fernández contienen inconsistencias graves. Además, la grabación presentada por la defensa revela un intento claro de fraude y manipulación». Clara sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Las palabras del juez eran como un bálsamo, pero aún no podía celebrar. El juez continuó: «No solo desestimaré la demanda contra la señora Clara Fernández, sino que ordenaré una investigación inmediata por falsificación de documentos. Los responsables enfrentarán las consecuencias legales de sus actos». Un jadeo colectivo llenó la sala. Marcos palideció, su confianza desmoronándose como un castillo de naipes. Elena, por primera vez, levantó la mirada hacia Clara, y en sus ojos había algo nuevo: vergüenza, tal vez arrepentimiento. Clara no sabía cómo sentirse. Una parte de ella quería gritar de alegría, de alivio. Otra parte, la que aún recordaba a su hermana como la protectora de su infancia, sentía una punzada de dolor. Pero no había tiempo para procesarlo. Javier la abrazó, susurrando: «Lo logramos, Clara, tu tienda está a salvo». Clara asintió, con lágrimas en los ojos, pero la victoria no se sentía completa. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? La sala del juzgado aún resonaba en la mente de Clara mientras caminaba de regreso a su pequeña casa en el pueblo. El eco de las palabras del juez, un intento claro de fraude, seguía repitiéndose, como un recordatorio de que había ganado, de que el rincón de Clara seguía siendo suyo. Pero la victoria no era solo un pedazo de papel o un fallo legal, era algo mucho más profundo. Clara había enfrentado a su propia familia, a las mentiras de Marcos y Elena, y había salido fortalecida. Sin embargo, mientras cruzaba las calles empedradas, con el sol del atardecer pintando el cielo de tonos dorados, no sentía euforia. Había una mezcla de alivio y tristeza en su corazón. Había salvado su sueño, sí,
pero a costa de perder a su hermana, la última conexión con la familia que le quedaba. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en su taller, rodeada de las telas que tanto amaba. La máquina de coser, heredada de su madre, parecía mirarla, como si tuviera una historia que contar. Clara tomó un retazo de tela azul, uno de sus favoritos, y comenzó a coser, sin un plan, dejando que sus manos guiaran la aguja. Cada puntada era un acto de sanación, una forma de coser no solo la tela, sino también las heridas de su alma. Recordó las palabras de su madre: Carmen, no dejes que nadie apague tu luz, mi niña, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que esa luz comenzaba a brillar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del juicio se extendió por el pueblo como el viento en los campos de olivo. Los vecinos, que habían estado divididos por los rumores de Marcos, comenzaron a acercarse a Clara con palabras de apoyo. Doña Mercedes, la anciana que siempre había confiado en ella, fue la primera en llegar a la tienda. Clara, hija, eres un ejemplo para todos nosotros, dijo, abrazándola con fuerza. Otros clientes volvieron, trayendo telas y pedidos, pero también algo más, admiración. La tienda, que había estado al borde de desaparecer, volvió a llenarse de vida. Las mujeres del pueblo hablaban de Clara como una heroína, alguien que había enfrentado la injusticia y ganado. Pero Clara no se sentía como una heroína. Cada vez que miraba el letrero de El Rincón de Clara, recordaba la traición de Elena, su hermana mayor, la que una vez la protegía de las tormentas, ahora era un recuerdo doloroso. Clara supo que Elena y Marcos habían dejado el pueblo, poco después del juicio, probablemente para evitar la investigación ordenada por el juez. Nadie sabía a dónde habían ido, y Clara no tenía fuerzas para buscarlos. No quiero odiarlos, le confesó a Javier una tarde, mientras tomaban un café en la plaza, pero no sé si podré perdonarlos. Javier, con su calma habitual, respondió: el perdón no es para ellos, Clara, es para ti, para que puedas seguir adelante. Esas palabras se quedaron con ella, como una semilla plantada en su corazón. Clara decidió que no dejaría que el dolor definiera su historia. Si algo había aprendido de todo esto, era que su fuerza no estaba solo en coser vestidos o en mantener una tienda, estaba en su capacidad de transformar las cosas, de crear belleza donde otros veían solo caos. Una mañana, mientras organizaba las telas en la tienda, tuvo una idea. ¿Y si usaba su experiencia para ayudar a otros? ¿Y si compartía lo que había aprendido, no solo sobre costura, sino sobre resistencia? Así nació la idea de los talleres gratuitos de costura para las mujeres del pueblo. Organizar los talleres no fue fácil. Clara no tenía mucho dinero, y la tienda aún estaba recuperándose de los meses de incertidumbre. Pero los vecinos se unieron a ella. Doña Mercedes donó una vieja máquina de coser que tenía en su casa. Don Antonio, el carpintero, construyó mesas de madera para las alumnas. Hasta los niños del pueblo ayudaron, pintando carteles que decían: aprende a coser, aprende a soñar. Clara sonrió al verlos, sintiendo que, por primera vez, no estaba sola. El primer taller se llevó a cabo en la trastienda de El Rincón de Clara, con 10 mujeres de todas las edades, desde adolescentes tímidas hasta abuelas curiosas. Clara les enseñó a manejar la aguja, a cortar patrones, a dar vida a sus ideas, pero también les habló de su historia, de cómo había enfrentado la traición y encontrado fuerza en su interior. A medida que los talleres de Clara crecían, su historia comenzó a trascender las fronteras del pueblo. Periódicos locales escribieron sobre ella, llamándola la costurera que cosió un futuro. Mujeres de toda la región enviaban cartas, pidiéndole consejos, invitándola a sus comunidades. Clara, que alguna vez se había sentido pequeña e insignificante, ahora entendía que su historia tenía el poder de inspirar. No era solo una costurera, era una narradora, una guía, una luz para quienes habían perdido la suya. Cada taller, cada puntada, cada sonrisa de sus alumnas era una victoria, no solo sobre Marcos y Elena, sino sobre el dolor, la duda y el miedo. Clara nunca olvidó de dónde venía. Cada mañana, al abrir la tienda,
miraba el letrero de El Rincón de Clara y recordaba los días en que todo parecía perdido, pero también recordaba a su madre, a Javier, a doña Mercedes, a Lucía, a todas las personas que la habían ayudado a levantarse. Su tienda ya no era solo un lugar de trabajo, era un hogar, un refugio, un espacio donde los sueños podían nacer de nuevo, y mientras cosía, bajo la luz dorada del atardecer, Clara supo que su historia no había terminado, era solo el comienzo.